Continuación del capítulo número 8. Por favor, si has llegado a este video por casualidad, y las casualidades no existen, ser divino, así que si llegaste por el título o te saltó en la computadora, en el teléfono, por favor busca en la lista de reproducción o en la lista de podcast que está todos los capítulos. Está la continuación del capítulo 8, si mal recuerdo, en donde son los dos capítulos, el 7 y el 8, si mal recuerdo, que son los capítulos en donde narro la parte familiar y en el amor romántico, ¿sí? ¿Por qué lo cuento en mi historia que estoy contando más que nada de la parte espiritual? Porque tiene mucho que ver al final, ¿sí? Al final tiene mucho que ver mis entidades, mis guías, Clara del Oriente, Miguel del Oriente, tiene mucho que ver mi aprendizaje con esta persona y es necesario que la cuente. Muy bien. Continuamos. Capítulo 8, por favor, si no, escucha el anterior, ¿sí? Si no, no vas a entender nada. Ahora sí empezamos. Pasaron 2 años y trabajaba ya en un colegio privado donde era la directora general. Mi hija Luz, de 4 años, lloraba muy seguido por su papá y a altas horas de la noche eso era bastante difícil. Escucharla llorar y preguntar por el papá me desgarraba el alma y me dolían en todas las fibras más intrínsecas de mi ser, y me sentí culpable. Llegué a creer que, en medio de mi dolor por la decepción amorosa, me había convertido en una fría mujer ante mis hijos. Y ese día recé, supliqué auxilio a lo alto, porque no lograba decidir qué hacer frente a las lágrimas de mi pequeña. Necesitaba una señal, algo que me indicara el camino correcto. Entonces volví a clamar por una indicación del destino. Si no debía llamar a Alejandro para volver con él, que algo me impidiera de hacerlo. Esa fue mi oración. Ya estaba viviendo en esos días a poca distancia de donde vivía él. Había regresado de la ciudad de Rivera y ya estaba viviendo cerca de Montevideo, capital del Uruguay. En esas circunstancias, debo admitir y sin hipocresías que mi amor por Alejandro seguía intacto. Solo disimulaba mis sentimientos. Era difícil tener que mantener esa máscara de indiferencia y frialdad ante sus peticiones de perdón. Deseaba, en definitiva, poder perdonarlo. Y muchas noches el sueño no llegaba con la urgencia de que yo lo necesitaba, ya que solo dormida encontraba cierta paz mental y espiritual. Pero algunas noches impías despertaba en desasosiego, con aquel nudo en la garganta tan grande que me impedía respirar. Y esas noches lloraba, y lloré mucho. Mi compañía en aquellas noches eran esos trémulos sollozos que escapaban y que me obligaban a silenciar para que nadie más los oyera. Recuerdo muy bien esas noches. Yo me prometí que mis hijos nunca me escucharían llorar. Entonces, con ambas manos, me cubría la boca. Pero estaba cansada de aguantar. Ya habían pasado 2 años desde todo lo sucedido, y mi dolor no podía ser más grande que el de mi hija. Así que justo al terminar la oración, comencé a marcar el número de su teléfono, preparada para invitarlo a que regresara con nosotros, porque Luz estaba sufriendo y no lo voy a negar, yo también. Salvador era mucho más de no demostrar absolutamente nada. Pero quedó interrumpido cuando en ese momento que estaba marcando a su teléfono para hacerle la petición de regreso, entró Natacha a la oficina del colegio en donde trabajaba y al mismo tiempo vivía, y entró a los gritos y con una cara como deformada por el miedo, segura de que algo grave había pasado, o como un accidente o algo similar. Nuestra relación no era la misma de siempre en esa época, pero de igual manera ella bajó ese día en vista a mi pedido de socorro al universo. Voy a hacer un paréntesis acá. Paréntesis, esto no estoy leyendo, lo estoy diciendo, lo estoy contando. Sobre la relación con mi hermana Natacha, a pesar de
de las separaciones que hubo por casi 2 décadas, que luego van a entender por qué, cuando yo recuerdo las vidas pasadas, que Miguel del Oriente me explica ya de niña que eso tiene un porqué, pero los porqués, seres divinos, nosotros no los podemos ver. Y eso es una gran interrogante, ¿no? ¿Por qué tenemos que vivir cosas que nosotros nos recordamos que hicimos? Eso siempre estuve peleando con mis entidades sobre eso. Pero bueno, justamente ahí está la cuestión. Y en la cuestión con mi hermana, en esta parte, a pesar de que nuestra relación en esa época estaba muy quebrada, ella siempre fue como una protectora o una comunicadora cuando yo no podía escuchar o cuando no estaba en condiciones de escuchar los caminos a seguir. Paso a explicar porque parece un poco complicado. Mi hermana siempre es como la medium de la medium. Es como la psicóloga de la psicóloga. O es la persona que la usan, en un buen sentido, ¿sí? La utilizan, porque ella también tiene una mediunidad muy despierta, la utilizan para cuando yo necesito recibir un mensaje y que no lo estoy escuchando o no lo quiero ver, porque a veces escucho, pero no es tan fácil, ser divino, escuchar y a veces es muy confuso. Entonces, este caso de este momento que voy a contar y voy a leer la novela, fue algo de esas circunstancias, que Natacha siempre aparece cuando tiene que dar un mensaje concreto y a veces muy concreto. Ha pasado este tipo de cosas en muchas circunstancias de nuestra vida, inclusive la pulsera que uso hoy por hoy en el canal de tarot, la pulsera de Clara del Oriente, pasó como algo similar. Si me olvido de contarles, por favor, pónganme en comentarios qué le tengo que contar, porque no sé si lo escribí, ¿sí? Les tengo que contar cómo llegó la pulsera de Clara del Oriente a través de Natacha. Les tengo que contar qué pasó al final con esta relación romántica en el 2024, ¿sí? Por si me olvido y no está escrito, avísenme, que yo con gusto les cuento, porque es importante para que ustedes vean cómo suceden las cosas en la vida y cómo sucedieron en vidas pasadas y cómo suceden en las actuales, ¿sí? También háganme acuerdo, si no les cuento, la historia de Ramiro, mi primo, que les conté en el capítulo 2, háganme acuerdo, déjenme en comentarios, escriban al correo, porque esa historia también tiene otro desenlace, que ese sí es de sacarse el sombrero y es de, no sé, boca abierta es poco, ¿sí? Porque lo que me pasó con Ramiro, ya fallecido, y yo como medium, eso pocas personas me lo van a poder creer, ¿sí? No es para todas las mentes o para todas las personas, porque realmente es algo que solo viviendo se puede... Bueno, háganme acuerdo de ese tipo de cosas, porque hay muchas historias acá que están pasando de largo, porque obviamente esta novela fue escrita en el 2015 y estamos en el 2024, ¿sí? Muy bien, continúo la novela leyendo, cierro paréntesis, me concentro. Ahí es cuando Natacha regresa a la oficina y empieza: Victoria, ¿qué te pasa? ¿Sucedió algo con Luz? ¿Estás bien? Me empezó a gritar desesperada. Estaba con los pantalones por las rodillas, después de bajar a los tumbos por las escaleras del segundo piso, donde vivía junto con su esposo. Su entrada abrupta me dejó perpleja y de boca abierta por el espanto de la respuesta. En ese instante solté el teléfono, lo puse en su lugar y miré a Natacha y le pregunté: ¿pero qué pasó? Yo qué sé, estaba en el baño y Marcos me empezó a gritar para que bajara, porque tú estabas llamándome a los gritos. Dijo que algo malo estaba pasando, me dijo medio histérica. Es que no pasa nada, Natacha, nunca grité, enfaticé, mirándola muy seria, y aún tenía el teléfono en la mano, el teléfono fijo. Pero es que no entiendo, Marcos estaba muy nervioso. Su tono de voz ahora denotaba la sorpresa y el escepticismo. A ver, Natacha, yo le estaba marcando al teléfono para volver con Alejandro
Y como por inercia recé al soberano, a Dios, pidiéndole una señal. Y le pregunté y le pedí que si no debía llamar a Alejandro, que de alguna forma me interrumpiera. Le dije ya sentada y soltando el teléfono, completamente estupefacta, sin poder creer lo que estaba viviendo. Natacha me miró y me dijo, ¿me estás queriendo decir que pediste una señal y que nunca gritaste? Inquirió esta vez muy perpleja. Exactamente eso te estoy diciendo, Nata. Ay, por favor, mejor ni le digo a Marcos que lo que escuchó nunca existió, porque con su forma de no creer en nada, te juro que me va a tomar el pelo por años. Mejor ni le digo nada. Y sí, le respondí. Claro, ni le cuentes, ni yo logro entender aún. No esperaba que la señal fuera a suceder. A ver, Victoria, ¿qué le pediste a Dios? ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué es lo que vas a hacer? Me instó por una respuesta rápida. Es que bueno, ahora voy a seguir mi vida con mis hijos. Con el tiempo veré qué pasa. Es obvio que no le tenía que marcar a Alejandro porque estaba decidida a aceptar que regresara Natacha. Yo no creía que algo así pudiera suceder en la realidad. Jamás grité pidiendo socorro y no estaba sucediendo nada grave en la casa. Eran más de las 12 de la noche y todos dormían. Ese fue un gran misterio. Ese es uno de los últimos recuerdos que conservo con mi hermana en esa época. Luego de eso, ella partió para su propia vida y la distancia entre ambas fue una grieta para la que no existió puente capaz de unirnos por muchos años. Ella con sus razones ilógicas y yo con mi orgullo estúpido. Ella y su familia emigraron para Canadá, lo que nos apartó casi por completo. De nuevo, parecía, tanto ella como Alejandro, confabularse para dejarme sola con mis hijos y el monstruo de la ignorancia acechándome cada vez más desde las sombras. La ventana se abría y se abría, yo la cerraba y la cerraba, y ahí estaban las hojas o las ramas esqueléticas como apuntándome siempre. Estaba más sola que nunca, y fue cuando reaccioné y asumí mi responsabilidad ante mi propia vida. Lo que no sabía en ese entonces era que, a pocos metros de nosotros, estaba Clara, la gitana, quien me había engañado con mi pedido de ayuda al universo, y que había sido ella la que, en ese entonces, armó toda la escena del grito para que Natacha me interrumpiera y que yo no hiciera la llamada a Alejandro. Con el tiempo me di cuenta que la ventana volvió a abrirse, dejándome helada y paralizada. Ni con todo el tiempo transcurrido los médicos y psicólogos habían encontrado respuesta al infortunio que me estaba dejando nuevamente sin fuerzas. Seguía pasiva frente al monstruo de lo que ignoraba que me sucedía. De igual forma, en esa época, todo comenzó a cambiar. Un nuevo cambio, un nuevo sacudón me daba la vida para aprender a defenderme sola y a tomar el control. Hubiera preferido seguir con mis planes comunes de familia, de amores eternos, pero no cabía duda de que no era ese mi destino por esos días, y me enfrenté, sin otra opción, a mi nueva realidad. Empecé a tomar el control de mi barco, tomé el timón y alcé la vela muy alta y firme. Aprendí a tener dignidad y a valerme por mí misma. Ya no era la sumisa, pacata y pasiva mujer, dependiendo quizá de todos. Convertí mis errores en experiencias para poder volar mucho más alto. Y resultó que el viento empezó a soplar completamente a mi favor. Sin duda alguna, el divorcio, en vez de llevarme a un pozo, me elevó en fuerzas. Y al año de ese duelo volví a mi trabajo mucho más fuerte que nunca. Yo pienso que la vida es muy creativa y rica y nos da a cada uno la posibilidad de elegir cómo desenvolver nuestros conocimientos. Mi viaje había cambiado de ruta y sin duda estaba aprendiendo mucho. En esta nueva etapa ya no tenía el apoyo de Alejandro para buscar las respuestas. En realidad jamás la tuve, ya que él nunca me comprendió y tampoco lo intentó.
y me decían que eran cosas de mi mente, pues él era un completo desconfiado y no creía en nada que no se pudiera razonar con total lógica, y yo no tenía lógica para lo que vivía. Alejandro, por su parte, vivió con la que fue su amante, una mujer 10 años mayor que él, con una fisonomía extremadamente delgada, muy alta, para nada curvilínea, con su pelo oxigenado y con una nariz prominente. En los primeros años disfrutó mucho de su nueva vida y se olvidó de sus niños pequeños. Nada fue lo que duró su arrepentimiento, y al final el tiempo me demostró que no iríamos a ningún lugar si yo en aquel entonces lo hubiera intentado. Como padre fue mucho más ausente que presente, dejando mucho que desear. No se podía reconocer a aquel hombre que un día había festejado tan cercano con sus hijos. Por mi parte sufrí mucho, lloré y las noches en vela consumieron parte de mi vida, pero toda esa parte umbría de mi vida me enseñó a luchar y a no dejarme vencer. Entendí que la lealtad y el amor no siempre van juntos, que el matrimonio no es garantía de encontrar a la persona indicada, que la felicidad solo venía de mí y no de otra persona, y que nunca terminás de conocer a las personas, ni siquiera a la que duerme contigo. En esa época recibí otra señal. Un pastor de una iglesia a la que asistía, llamado Ángel, me dijo que tenía algo que decirme y me invitó a salir de la multitud para hablar conmigo ese día. Y me dijo: Victoria, tengo que decirte que no le pidas al divorcio a tu esposo. Sigue con él y lucha por su amor, porque lo que estás sintiendo y haciendo no es por tu voluntad. Está siendo inducido él por espíritus de maldad, potestades oscuras, pagadas por una mujer rubia de aspecto macabro. Diría que es extremadamente delgada y alta. ¿Pero qué me está hablando, pastor?, le dije. Yo lo respeto mucho, pero dejemos de decir estupideces, le dije molesta porque sentí que estaba como invadiendo mi vida. No son estupideces, la gente no lo puede ver, pero yo sí puedo, y te aseguro que hay alguien, una mujer de cabellos largos pero muy negros, que siempre está a tu lado, con una cajita dorada en sus manos. Te mira a ti, como si solo fueras de ella y de nadie más. Ella te está apoyando, pero está tratando de defenderte de esa mujer alta y rubia que está matándote con alguna circunstancia. Esa mujer con la cajita dorada, morena y muy hermosa, sabe que te hicieron alguna brujería para matarte. Por favor, Victoria, yo soy un pastor evangélico y no sé por qué tengo que decirte lo que te estoy diciendo, pero esa mujer de largos cabellos negros no me deja en paz. Lleva una cajita dorada en las manos, ya te lo dije. Ah, no, por favor, pastor, por favor, con esas cosas yo no creo. Yo soy una hija de Dios, católica desde la niñez, y ahora estoy en su iglesia y me gusta, estoy sanando, estoy curándome, pero no me salga con esas cosas de gente ignorante y que de verdad no creo nada. Nadie tiene el poder de tocar a una hija de Dios, y mucho menos con brujerías. No te creo, y me fui. A ver, Victoria, me tomó del brazo. Es verdad, no le pidas el divorcio, porque con los años eso que te hicieron se va a detener. Y tú solo debes mantenerte vigilante y en oración constante para que no te mate. Ah, no, mejor me voy, Pastor Ángel. Otro día lo visito y seguimos conversando. Usted sabe que lo quiero desde el alma, pero por favor, olvídese de ese tema. Se lo agradezco igualmente. Sé que lo hace con muy buena intención. Me fui, me senté en el auto y me comencé a reír sin reprimirme. Era algo irrisorio que todo lo malo de mi vida sentimental tuviera tan umbría connotación y estuviera regido por espíritus y gente malvada que con su magia negra dañara a personas y separara parejas. La religión y mi propio escepticismo me impedían caer en esa clase de cosas y tenía una clara concepción de que Dios nunca dejaría sufrir a uno de sus hijos, porque eso era lo que me habían
enseñado. Ángel, mi pastor de aquella época, insistió muchas veces y le explicó inclusive a mi familia que estaba haciendo frente a un ataque espiritual muy intenso desde la edad de 13 años por ser una persona muy sensible, y a la edad actual, luego de separarme de Alejandro, era objeto de un trabajo de religión pagado para matarme. Esa figura femenina que describiría, alta, rubia, oxigenada y de nariz prominente, era justamente la amante de Alejandro, y de la cual el pastor no tenía ninguna posibilidad de conocer su fisonomía. De igual forma, nadie le creyó, y menos yo, que era muy orgullosa y culta según mis criterios. No podía creer esas barbaridades de gente analfabeta. Nunca se tocó nuevamente ese tema, y haciendo caso omiso a las advertencias espirituales, yo misma firmé mi divorcio, que yo misma me lo hice. No creía en espíritus deambulando por el mundo como fantasmas. Era una mujer estudiada, inteligente, y conforme el tiempo fue pasando, los niños crecieron y me volví a mudar con mis papás, mi hermano Lucas y mis 2 hijos. Pero me volví a enfermar. Entré de nuevo a tener esa ventana abierta casi todo el tiempo, que me dejaba paralizada del miedo por las sensaciones que padecían en mi cuerpo. Por más que ponía voluntad y pedía ayuda a todo tipo de profesionales de la salud, nunca logré reponerme y pararme frente a la vida. Este ataque fue mucho peor que el anterior y sentí que me había vencido. Muy bien, seres divinos. Aquí terminamos el capítulo 8. Quiero hacer un paréntesis. Quiero contarles que leer esto es muy fuerte para mí. Realmente estoy tragando saliva grueso. Tengo la garganta a punto de colapsar. No son lágrimas, ¿sí? Es que recordar tantas cosas que es muy difícil. Quiero decirles que en aquel entonces, hace mucho tiempo atrás, casi 30 años atrás, mi pastor Ángel me advirtió de todas esas cosas. Pero en esa época yo siempre les dije, yo era muy soberbia, yo critiqué mucho, yo nunca creí hasta que tuve que creer. Por eso les digo que todos tenemos que vivir las torres que tenemos que vivir, porque de otra manera yo no hubiese entendido. Y por eso hoy le puedo agradecer todo lo que hizo Alejandro, a pesar de lo malo y a pesar de lo que sufrí. Porque si él no hubiera pasado por mi vida, no hubiese hecho lo que hizo, yo nunca hubiese llegado a ser lo que soy hoy. Así que gracias, gracias, gracias. Nos vemos en el próximo capítulo. El capítulo nuevo se llama El curandero. Y ahí sí, ser divino, prepárate con los pochoclos y sentadita. Nos vemos pronto. Ahora sí, namaste.